El Señor, hermanos, buenos días. Es un placer, es un gusto estar con ustedes esta mañana. Reciban la paz del Señor, reciban un saludo cordial de todos los que estamos por acá, llevando a cabo este proyecto. Los hermanos Ronald, Adrianita, Su, Natalia, Osquitar, Jonathan, que siempre estamos por acá cada domingo, hermano, y deseándoles de veras una gran bendición, deseándoles, hermanos, que la palabra de hoy sea una palabra de esperanza para usted, que sea de gran bendición, porque de eso se trata, hermano amado, de estar siempre recibiendo la palabra del Señor. La palabra de Dios es la que nos cambia, la palabra de Dios es la que transforma, la palabra de Dios es la que nos hace crecer. Así es que, mi amado hermano, el hecho de que usted ore, el que usted lea la palabra del Señor, y ahora por este medio, porque no lo podemos decir, y que usted se congregue, pero por este medio que tenemos en estos momentos, que es la transmisión por la televisión, usted pueda, hermano, también recibir esa palabra. Así es que no deje de orar, no deje de leer la palabra del Señor, porque necesitamos hoy más que nunca, hermanos, estar bien empapados de la palabra del Señor para poder tener esas fuerzas y esa bendición de seguir adelante. Quiero leerles una palabrita, porque oía un día de estos al pastor Arturo Campos hablar sobre la esperanza, un toquecito ahí que lo puse, y me llamó la atención, porque se dijo que nosotros podemos perder todo. Nosotros podemos perder la salud, podemos perder lo material, podemos perder un familiar, podemos perder incluso al esposo, a la esposa. Pero si hay algo en esta vida, hermano, que no podemos perder, y más en estos tiempos, es la esperanza. La esperanza en esa palabra que usted ha recibido, en esa promesa de Dios que Dios te ha dado, hermano. Usted no puede perder la esperanza. La esperanza es el creer en que lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir, Él lo prometió y Él lo cumple. Entonces quiero leerles en esta mañana una palabrita que nos habla sobre esa esperanza que debemos de tener en el Señor. Yo le animo, hermano amado, a seguir confiando, a seguir con esa esperanza de que vamos a pasar lo que estamos pasando, hermano, que vamos a tener esa salida pronta de todo esto, hermano amado. Si usted pierde la esperanza, hermano, pierde todo. Ya no habría razón de vivir, no habría razón de que usted pueda seguir adelante. Dice la palabra en Romanos 5, voy a leer del 1 al 5, hermano amado. Pongamos atención, por favor. Si usted no tiene una Biblia, si usted no tiene en este momento un medio ahí donde pueda leer su palabra, vamos a pedirle, por favor, todos los hermanos que están conectados, que me pongan atención un momentito, hermano, porque esta palabra va a ser de bendición para tu vida. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa esperanza, hermanos, se la ha dado el Señor. No la pierda, por favor. Sigamos confiando, siga usted esperando, hermano amado, en esas promesas del Señor. No desmaye, porque eso es lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas: hacernos dudar, hacernos creer que la palabra del Señor no se va a cumplir en nosotros,
hacernos pensar de qué es lo que está pasando con todo esto, por qué el mundo se está vuelto al revés. No, hermano amado, en cada una de estas situaciones Dios va a sacar algo bueno. Ha sido la especialidad de nuestro Señor en esas situaciones que nosotros creemos que son insoportables. Dios siempre las ha tornado para bien, y así va a ser, hermano. En este momento Dios va a tornar toda esta situación para bien de su iglesia. Así es que ha sido una gran bendición el poder estar con ustedes hoy. Les invitamos el martes, si el Señor lo permite, en el culto de oración, en el culto de que siempre también se da una palabrita para usted, hermano amado, y que pueda usted recibir la palabra que el Señor tiene para ti en esta mañana. Dios me les bendiga muchísimo. Queda con nosotros mi esposo, el pastor, y de veras, hermanos, reciba un fuerte abrazo y un saludo cordial de mi parte. Les amamos, los anhelamos, deseamos estar juntos, pero llegará el momento, hermanos, en que vamos a poder hacerlo. Así es que tenga paz, tenga tranquilidad, y de veras, hermano, reciba mi saludo en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Bendiga, hermanos. Gracias a Dios por este día tan especial, que es el día que el Señor hizo. Hoy, si Dios nos permite, vamos a estar hablando un poco sobre el Salmo 23. No vamos a profundizar, tal vez más adelante lo vamos a hacer, pero sobre todo vamos a hacer algo importante y tratar de contestarnos una pregunta que mucha gente se hace en estos tiempos de crisis. No solamente por lo del COVID-19, sino también en cualquier tiempo de crisis. ¿Qué pasa cuando las cosas no salen bien? ¿Dónde está Dios cuando las cosas no salen bien? Y hoy vamos a estar hablando, ¿es Dios realmente bueno? ¿Es Dios realmente bueno? ¿Todo el tiempo Dios es bueno? Es algo que hemos aprendido, hemos visto películas cristianas que dicen Dios es bueno, y alguien contesta todo el tiempo, y alguien lo dice al revés, todo el tiempo Dios es bueno. El Salmo 23 es probablemente el salmo que más conoce la gente. Es el capítulo de la Biblia más conocido por la iglesia y por la gente. Y específicamente el Salmo 23, y en esta mañana vamos a estar aprovechando, nos da 9 maneras en que Dios quiere ser bueno con mi vida, con su vida. Y aprendemos a una edad temprana que Dios es bueno, y que Dios es bueno y grande todo el tiempo. Son pilares que la vida cristiana tiene que tener. 2 pilares: Dios es bueno, y Dios es bueno siempre, no a veces, todo el tiempo. Cuando las cosas están mal, cuando las cosas están bien, Dios es definitivamente bueno. Si podemos abrir nuestras Biblias en el Salmo capítulo 100, verso 5, Salmo capítulo 100, verso 5, leámoslo con entusiasmo, con ganas. El Salmo capítulo 100, verso 5 dice: el Señor es bueno, y su fiel amor es para siempre, no a veces, de generación en generación. El Señor es bueno, y su fiel amor es para siempre, de generación en generación. Entonces, la Biblia está afirmando que Dios es bueno todo el tiempo. Ahora, ¿es eso cierto en mi vida? ¿Es eso cierto en su vida? ¿Realmente es cierto? Dios es bueno todo el tiempo en su vida. Dios es bueno todo el tiempo en su matrimonio. ¿Es Dios bueno cuando estamos pasando un dolor? ¿Dios es bueno cuando estamos pasando tiempos de crisis? ¿Es Dios bueno cuando enfrentamos un conflicto? ¿Es bueno Dios cuando estamos deprimidos o hay enfermedad en nuestra familia? ¿Es realmente Dios bueno todo el tiempo? ¿Cómo sabemos que esa bondad existe si no lo podemos sentir? Lo que queremos hacer con esta introducción sobre la bondad de Dios son 2 cosas. Primero, queremos mostrarle, hermano y amigo que nos escucha,
en que se enfoque en la bondad de Dios, porque es muy importante en su vida. Es muy importante que siempre nos enfoquemos en que Dios es bueno. Y cuando usted se olvida de enfocarse en la bondad de Dios, eso le va a causar un tipo de estrés y causa todo tipo de problemas, todo tipo de dificultades. Cuando hay falta de enfoque, falta de enfocarnos en la bondad de Dios, es la principal causa de estrés, porque nos enfocamos en otras cosas y en los problemas y apartamos nuestra mirada de la solución. La segunda cosa que queremos tratar, hermanos, es un pequeño resumen de hacia dónde tenemos que enfocar, según el Salmo 123, la bondad de Dios, lo bueno que es Dios en tu vida cuando vemos su protección, su provisión, su cuidado. Una forma de comprender la bondad de Dios, la Biblia nos dice, es no solo leer la Biblia, escuchar la Biblia también, escuchar su mensaje, sino también adorar a Dios, mirar a los cielos y decir, Dios está allí. Busquen su Biblia el Salmo 34, verso 9. El Salmo capítulo 34, verso 9. Adora al Señor si quieres lo mejor, porque la adoración abre las puertas. Adora al Señor si quieres lo mejor, porque la adoración abre las puertas. Y todos nosotros queremos lo mejor en nuestra vida. Y si queremos lo mejor en nuestra vida, tenemos que adorar a Dios si queremos ver lo mejor. La adoración abre puertas. Si usted quiere ver todo lo mejor, toda su bondad, tiene que aprender a adorar a Dios. La manera en que experimentamos la bondad de Dios, lo bueno de Dios, es adorándolo. ¿Qué pasa cuando olvido la bondad de Dios? Son 4 cosas que queremos ver antes de ir a los 9 beneficios que habla el Salmo 23 de la bondad de Dios. ¿Qué pasa cuando yo olvido la bondad de Dios? Si usted puede, escríbalo. Si quiere, haga un bosquejo. Lo primero que pasa cuando yo olvido la bondad de Dios es que yo empiezo a reclamar el crédito por cosas que Dios hizo por mí. Cuando yo olvido que Dios es bueno, cuando olvido la bondad de Dios, empiezo a reclamar por cosas que Dios hizo por mí. ¿Qué es lo que pasa con esto? Suceden cosas en mi vida y yo empiezo a darme el crédito de haberlas realizado yo, cuando en realidad todo lo que sucede en mi vida como cristiano y como persona agradecida es Dios el que me lo ha dado. En Lucas capítulo 12, verso 13 al 21, en Lucas capítulo 12, verso 13 al 21, Jesús cuenta la historia de un hombre muy rico que había sido muy exitoso y había tenido muchísimo dinero. Un día dice que ha llenado muchos graneros, que tiene un gran respaldo para el resto de la vida y que lo que iba a hacer él era construir más graneros para tener más ahorrado y poderlo disfrutar así. Él es muy orgulloso, él se jacta de todo lo que ha hecho en su vida, de todo lo que ha logrado y ni siquiera tiene con quién gastarlo. Y no le da ningún crédito a Dios acerca de lo que él había logrado. Él nada más piensa que por sí mismo había logrado todo. Y Dios le dice necio, necio. Le dice tonto. Tienes muchas cosas, dice, pero esta noche vas a morir. ¿Y a quién le va a quedar todo lo que has acumulado? Cuando no hay agradecimiento, viene una advertencia para todos nosotros. Dios nos manda a ser agradecidos. Si yo me preguntara cuál es el pecado más grande que podríamos cometer, y me pregunto y hacemos una lista del top 10 de esos 10 pecados, seguramente hablaríamos de algún tipo de aberraciones sexuales, hablaríamos de algún tipo de asesinato, pero ninguno de esos va a alcanzar tanto como el pecado más grande, que es la soberbia y la ingratitud. La soberbia y la ingratitud. No ser agradecido con Dios por su bondad, por lo bueno que Dios ha sido, y esa soberbia de hacerme creer que yo soy el que logro las cosas, ese orgullo
y esa ingratitud, esa falta de acción de gracias a Dios, es el pecado por el cual Satanás mismo fue expulsado del cielo. Y esto es una cosa seria, hermano y hermana. Cuando dejo de ser agradecido con Dios, todo lo bueno en mi vida que Él me ha dado, porque Él ha sido bueno, entonces me meto y voy a meterme en grandes problemas. Ahora, déjeme leerle otra anécdota que sucede en el capítulo 12 también, pero del libro de Hechos. En el capítulo 12 del libro de Hechos, en un día señalado sale Herodes con su ropa real, vestido, y la gente empieza, después de un gran discurso seguramente, a decirle: voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Y Herodes deja de ser humilde, se guarda para sí ese reconocimiento de una voz de Dios que le clamaba a la gente, comparándolo a Dios. Y entonces, en el instante, Herodes muere, dice la Biblia, comido de gusanos. ¡Bum! Cayó allí mismo el que tenía voz de Dios. Dios tomó su vida, porque fuera inmoral, no tanto. Dios tomó su vida porque estaba tomando algo que no le pertenecía. Le pertenecía solo a Dios, diciéndose o creyéndole: yo lo hice yo mismo, como el hombre de Lucas 12, todo esto lo he logrado. Y cuando usted cree que todo en su vida usted lo logra porque usted es muy bueno, porque usted es muy carga, porque usted ha estudiado mucho, usted está patinando sobre un hielo, sobre cáscara de huevo, como dice el ministro de Salud allá en Costa Rica, acá en Costa Rica. Si usted cree que es porque yo he trabajado mucho, porque desde niño he sudado con mi frente y al final lo ganaste con el sudor de tu frente, al fin y al cabo, ¿quién fue el que te dio el sudor? Todo lo que tienes en tu vida, todo lo que yo tengo en mi vida, se lo debo a Dios. No vamos a dar nuestra siguiente inhalación y exhalación, no vamos a tener nuestra siguiente respiración si no fuera porque Dios es bueno. No estarías sentado allí ahora escuchando este mensaje por ti mismo si no fuera por la bondad de Jehová. No existiría si Dios no te hubiera hecho para amarte. La ingratitud, si usted no lo sabía, es una de las principales raíces del ateísmo. Que cuando yo soy desagradecido, empiezo a excusarme a mí mismo. Romanos capítulo 1, verso 19 y 20. Romanos capítulo 1, verso 19 y 20. No reconocer que Dios es todo, es ignorarlo, es una clase de ateísmo. Romanos 1, 19 y 20 dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y el 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Si usted puede subrayar esa palabra, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas como por medio de las cosas hechas, de todo modo o de manera que no tenemos excusas. No tenemos que leer la Biblia para saber acerca de Dios. Eso es lo que dice Romanos 1, 19 y 20. Todo lo que usted tiene que hacer para saber que Dios existe es salir un momento y ver el atardecer, y ver el amanecer, y ver las aves, y ver cómo crecen las plantaciones, y decir: Dios es bueno. Aun si no tuviéramos una Biblia, usted podría saber mucho acerca de Dios solamente por la creación de Dios. A Dios sabemos, cuando vemos lo que Dios ha creado, que a Dios le gusta la variedad. Hay variedad de plantas, hay variedad de rocas, hay variedad de aves, hay variedad de animales. Sabemos también que a Dios le gustan los sistemas. Hay varios sistemas en nuestro cuerpo que funcionan, pero hay un sistema solar, hay un sistema que controla el día y la noche, que controlan las olas, las corrientes marinas también. Y Dios es poderoso y conocemos que le gusta la variedad, conocemos que le gustan los sistemas, vemos los volcanes, vemos la luna, vemos las estrellas, los huracanes, la fuerza del magnetismo, la fuerza de atracción, y sabemos mucho de Dios viendo la naturaleza, aunque no tuviéramos una Biblia. Si usted nunca hubiera leído la Biblia,
La palabra de Dios dice en Romanos 1 que usted aún así sabría mucho de Dios por las cosas que fueron creadas. Tendría que vivir en una eterna negación para no ver el diseño del mundo que es Dios, para no ver cómo Dios diseñó el universo, cómo cada cosa encaja, cómo tenemos el aire que respiramos y la atmósfera gracias a la distancia exacta que la Tierra ocupa con respecto al Sol. Si estuviéramos más cerca del Sol seguramente nos quemaríamos, y si estuviéramos más distantes del Sol seguramente moriríamos de fríos. Si yo voy caminando, si hago una caminata por la montaña y me encuentro una piedra diferente, podría pensar que cayó de algún lugar o que eso es una casualidad, eso es aleatorio. Pero si yo voy caminando por el paseo y luego me encuentro un reloj Rolex, yo no puedo creer que eso es casualidad. Pueden pasar 2.000 millones de años y la naturaleza nunca va a ser un reloj Rolex. Tiene que haber un diseñador atrás de ese reloj Rolex. Tiene que haber un creador atrás de la creación. Y cuando vemos la creación, tenemos que admitir que tenemos un creador. Alguien lo diseñó. Son pruebas de diseño, son pruebas de la cosmología de Dios. Dios existe porque hay un diseño poderoso en la naturaleza. Y Romanos nos dice que tengo que verlo. Entonces, yo tengo que ver que Dios diseñó la naturaleza, que Dios diseñó todo lo que vemos solamente con salir un rato de mi casa. Pero además de esto me debe hacer reconocer que es Dios y que es por Dios que todo lo logramos. No puedo creer que yo logro las cosas simplemente porque yo soy muy bueno, porque soy muy carga. Romanos 1, 21, pues habiendo conocido a Dios, continúa diciendo Romanos, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Si yo leo el 19 y el 20, veo que en Romanos 1, todo fue hecho por Dios y basta solamente ver la naturaleza. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero, habiendo visto eso y habiendo conocido a Dios con o sin Biblia, no le adoramos como Dios, ni le glorificamos como a Dios, ni le dimos gracias. La incredulidad realmente no comienza con incredulidad, comienza con la falta de agradecimiento, con la falta de gratitud. Soy ingrato con todo lo que Dios ha hecho en mi vida y no le agradezco todo lo que Él ha hecho. Según de Timoteo capítulo 3, verso 2. La Biblia dice que no enfocarse en la bondad de Dios, que el ser ingrato con Dios es una de las señales de lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Porque habrá hombres, ponga atención si se le parecen algo, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Si a usted le suena parecido, no es pura coincidencia, son parte de lo que iba a caracterizar a las generaciones de los últimos tiempos. Ahora, puede ser que recordemos el éxito que hemos tenido y el origen de nuestro éxito. ¿Cómo? Cuando vemos nuestras necesidades satisfechas, Dios dice, nunca se olvide que yo soy la fuente de su vida. La Biblia dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, ninguno de sus favores. 1 Corintios capítulo 4, verso 7 nos dice, 1 Corintios capítulo 4, verso 7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Lo que yo tengo, mi casa, mi carro, mi trabajo, mis estudios, yo lo recibí. Nada de lo que yo tengo, yo me lo he ganado porque soy muy bueno o solamente por mi esfuerzo. Lo tengo porque yo lo recibí. Usted no es mejor que nadie. Usted no es más capacitado que nadie, ni es su esfuerzo. Es por la misericordia de Dios que lo hemos recibido. En Santiago 1:17 dice, agregando este pasaje 1 Corintios 4, 7, acerca de que no hemos tenido nada por producción propia, sino que todo lo hemos recibido de parte de Dios. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva
Y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en lo cual no hay sombra ni variación. Si usted tiene que pensar esto, hermano, si Dios no existiera, usted tampoco existiría. 1 Corintios 4:7 que leímos, no tenemos nada que no hayamos recibido. Ahora, entonces, lo primero que sucede cuando se me olvida que Dios es bueno, es que empiezo a reclamar el crédito por cosas que realmente yo no he hecho. No se deje la gloria, aprenda a darle la gloria a Dios. Lo segundo que pasa cuando yo no reconozco que Dios es bueno, cuando no reconozco la bondad de Jehová, es que dejo de pedirle ayuda a Dios. Dejo de pedirle ayuda a Dios. Y este es un gran problema, porque cuando se nos olvida lo ansioso que Dios está por ayudarte, cómo Dios desea ayudarnos, y cómo la Biblia más de 20 veces en el Nuevo Testamento nos dice que tenemos que hacerlo, que tenemos que pedirle a Dios. En Mateo incluso capítulo 7, verso 7, dice: pidan y se les dará, pedid y se os dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. La Biblia dice que no tiene porque no pide. Una y otra vez Dios dice que pidan lo que usted necesita en oración. Solo quiero darle a Dios las cosas grandes, dice alguna gente. Hermano, yo no le pido a Dios por todo, porque a Dios, ¿para qué? Las cosas pequeñas yo me las puedo jugar. Solo quiero darle a Dios las cosas grandes, las difíciles, las que no puedo. Pero déjeme decir algo: para Dios todo lo que usted le pida es pequeño. Todo lo que usted y yo le pidamos a Dios, que sane un cáncer, que haga cambios en nuestras vidas, todo eso es pequeño. Todo lo que pidamos una y otra vez en oración, la Biblia dice que lo que necesitemos lo pidamos, aunque para nosotros sea grande o sea pequeño. Si usted cree que solo le va a dejar cosas grandes para usted, recuerde que para Dios todo lo que usted pida y todas sus necesidades es pequeño. Cuando olvidamos la bondad de Dios, ¿sabe qué es lo que pasa? De alguna manera hemos olvidado a Dios, o nos hemos olvidado de Dios, y tenemos oraciones tibias, y tenemos oraciones por orar, y no estamos concentrados en la oración, no estamos entrando en la confianza, como decía mi esposita ahora a manera de introducción. Tenemos que tener confianza de que Dios va a suplir nuestras necesidades, a veces hasta en lo más sencillo, en haber perdido algo que no encontramos en la casa. ¿Cuántas veces se nos pierde algo que damos vueltas y damos vueltas? ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos ilumine dónde está lo que se nos perdió? ¿Por qué no decimos a Dios que nos acompañe en nuestra entrada y nuestra salida a nuestro trabajo? Si no le estamos pidiendo a Dios que satisfaga nuestras necesidades a través de la oración, no vamos a estar creciendo. Y ya es hora de que usted y yo vayamos creciendo día a día, mes a mes, que cada vez seamos un poco más maduros y un poco con gente con más de confianza. Decirle: Dios, yo sé que tú eres bueno y que puedes satisfacer mis necesidades. ¿Alguien contó alguna historia alguna vez de un hombre que estaba buscando parqueo? Seguramente, me imagino, una inauguración de un mall, una inauguración de una atracción, un lanzamiento de algún celular, una película nueva, donde se hacen filas y filas y usted no encuentra estacionamiento. El hombre se vuelve a Dios y le dice: Dios, repárame un parqueo. Y en eso que él dice eso, inmediatamente se prenden las luces de retroceso de un carro y sale dejando desocupado un parqueo y dice: Dios, ya no lo ocupo. O sea, ya no te necesito. Siquiera para darle la gloria a Dios de que Dios era el que le había suplido su necesidad. Lo que tenemos que entender es que si le pedimos a Dios y luego esperamos pacientemente el tiempo de Dios para que Dios nos lo dé, Dios raramente te va a dar la respuesta inmediatamente. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a querer probar tu fe. Él no es una máquina expendedora donde metemos una moneda, jalamos una palanca y sale el producto que estábamos queriendo hacer. Y los niños tienen que aprender eso. Los niños han aprendido y deben aprender la diferencia entre no y todavía no. No y todavía no, porque un retraso no es una negación. Y madurez es aprender a hacer la diferencia entre no y todavía no. Dios no siempre te lo dará inmediatamente. Pero ¿qué dice Jesús en Lucas capítulo 11, verso 13, acerca del pedir?
en Lucas capítulo 11, verso 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que Él es bueno, celestial, dará el Espíritu Santo al que lo pida? En realidad no tenemos, la Biblia nos enseña, porque no pedimos. La razón por la que no pedimos es porque realmente en lo profundo de nuestro corazón no creemos que Dios es bondadoso, que Dios es bueno. Y nosotros tenemos que entender que Dios incluso conoce cada cabello que se ha caído de nuestra cabeza, cada cabello que ha quedado en el lavamanos, Dios lo conoce allí en el lavatorio. Entonces, pidámosle a Dios y luego esperamos pacientemente que Dios nos dé. No tenemos porque no pedimos. Hebreos capítulo 4, verso 16. Hebreos capítulo 4, verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es la motivación de Dios en responder tus oraciones y tus peticiones? En el versículo del Salmo 69, verso 16, Dios lo responde. ¿Qué es lo que motiva a Dios en responder tus oraciones? El salmista levanta su oración a Dios y dice, Salmo 69, 16, respóndeme, Señor, por tu bondad y por tu amor. Respóndeme, Señor, por tu bondad y por tu amor. Todo lo que Dios hace por ti, a través de ti y para ti, lo hace porque Él es bueno y lo responde por tu amor y por su bondad. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Y es bueno aún con la gente mala. A la gente mala le da el aire y respira el mismo aire que nosotros, aunque viven ignorando a Dios. Y hay una tercera consecuencia, les decía que son 4 negativas cuando nos olvidamos de que Dios es bueno, de que Dios realmente es Dios. Y es, número 3, que dejo de confiar en Dios en los tiempos difíciles. Me robo el crédito, no le pido a Dios y dejo de confiar en Dios en los tiempos difíciles. Si fuéramos más conscientes de lo que Dios realmente es, esto debería ser automático para nosotros. En los tiempos difíciles, yo voy a esperar, a confiar y a creer en Dios. Y cada vez que tengamos una necesidad, automáticamente hablaríamos con Dios acerca de esa necesidad y sería de una manera natural. El Salmo 16, el verso 1 y 2 dice, Salmo 16, verso 1 y 2, cuídame, oh Dios, porque en ti confío y tú eres mi dueño. Todo lo bueno que tengo proviene de ti. Cuídame, oh Dios, porque en ti confío, tú eres mi dueño y todo lo bueno que tengo proviene de ti. Y Romanos 5.3, en Romanos 5.3 Pablo dice, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, incluso cuando nos va mal, cuando tenemos problemas, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, a ser cada vez más fuerte, dice otra versión, y fortalece nuestra esperanza. Incluso en los tiempos malos, Dios es bueno. Incluso en los tiempos difíciles, Dios es bueno. O sea, Dios tiene un propósito y un buen plan. Tiene una buena razón para dejarnos pasar lo que estamos pasando, incluso cuando los tiempos son malos. Es lo que nos enseña en Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. Leo esta versión. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas, no algunas cosas, no solo las cosas buenas, cooperen para el bien de quienes lo aman. Cooperen, ayuden para el bien de quienes lo aman, no para el mal. Y son llamados según el propósito que Él tiene. Todo lo que pasa en nuestra vida, Dios hace que funcionen y cambien para nuestro bien, porque Él nos llamó con un propósito, y eso lo hemos hablado en muchas ocasiones en la iglesia. Cuando los tiempos son difíciles, Dios es bueno, y tiene un buen propósito, y tiene un buen plan, y está trabajando en todo para que todo ayude para el bien de tu vida. No todo lo que sucede en tu vida es bueno. Hay muchas cosas malas, pero eso sí, Dios promete que Él va a hacer que todas las cosas que pasan en tu vida, buenas o malas, ayuden para
tu bien. Cuando olvidamos que Dios es bueno, dijimos que empezamos a reclamar crédito por todo lo que Dios hace, porque todo lo que hace y lo que pasa en mi vida, Dios es el que lo hace. Cuando dejamos de creer que Dios es bueno, dejamos de pedirle ayuda a Dios y dejamos de confiar en Dios en los tiempos difíciles. Y hay una cuarta cosa, cuando nos olvidamos de la bondad de Dios. Cuando yo me olvido de la bondad de Dios, número 4, me vuelvo pesimista con respecto al futuro. Hay gente muy pesimista aún dentro de la iglesia. Perdemos la esperanza porque la esperanza se basa en que Dios es bueno. Y si yo no creo que Dios es bueno, yo pierdo toda esperanza, como decía Lili ahora al principio. En el Salmo 27, versos 13 y 14, David nos dice lo siguiente. Salmo 27, 13 y 14. Y grábese este salmo en su mente. Salmo 27, versos 13 y 14. Hubiera yo desmayado. Hay un himno incluso que cantamos en la iglesia. Si no creyese que veré la bondad, que Dios es bueno, veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, afirma, espera a Jehová. Dios no tiene prisa. Dios es un Dios bueno. Y cuando nosotros hemos hecho una petición delante de Dios, ahora lo que nos toca es esperar. Él dijo, la diferencia entre un retraso y una negación. Siempre Dios ha sido bueno y Dios no tiene prisa por responder lo que tú le estás pidiendo. La mayoría de los problemas en mi vida son derivados de la incapacidad que tenemos para retrasar una gratificación. No tenemos capacidad para esperar. Somos impacientes en las presas, somos impacientes en el trabajo, somos impacientes con los pedidos que mandamos por medio de internet. Lo quiero ahora y lo quiero ahora, como un niño malcriado. Eso se llama inmadurez. Eso es lo que hacen los bebés. Hay que dárselos ahora, no más tarde. Lo quiero ahora. Eso es inmadurez. Ser pesimista sobre el futuro. Él dice, me habría desesperado. ¿Qué tenemos que hacer? Hermano y hermana, amigo querido, enfócate en todas las maneras en que Dios ha sido bueno conmigo. Si nuestros ojos están en los problemas y no en todas las cosas que Dios ha hecho por mí, vamos a dejar de confiar en Dios. Y esperanza, confianza, esperanza es, y si usted puede, apúntelo por allí, esta definición de muchas que puede encontrar. Esperanza es anticipar la bondad de Dios. Esperanza es creer que Dios se va a glorificar bondadosamente en lo que yo le estoy pidiendo. Esperanza es anticipar la bondad de Dios. La única razón por la que tenemos esperanza es porque Dios es bueno. Porque si Dios no fuera bueno, no hay ninguna razón lógica, ni ninguna razón racional ni radical que nosotros, siendo malos, recibamos cosas buenas. Sin embargo, Dios dice que Él va a hacer que incluso lo malo que viene a nuestras vidas, que tal vez hasta lo merecemos, sirva para bien. ¿Qué es lo que dice Jeremías capítulo 29, verso 11? Jeremías capítulo 29, verso 11. Dios dice, un pasaje que nos aprendimos en alguna campaña, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Por qué? Porque Él es un Dios bueno, solo tiene buenos planes para nuestra vida, solo tiene buenos pensamientos para nuestra vida. Y mucha gente se está perdiendo el plan de Dios para su vida y está haciendo su propio plan porque no quiere reconocer que Dios es bueno. Los planes que tengo para ustedes son planes de bienestar, no de calamidad, no de tormentas. Y entre más entendamos la bondad de Dios, más esperanza va a haber en nuestra vida. Si leemos este versículo otra vez, Salmo 27, 13 y 14, 27, 13 y 14 que leímos, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová,
esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hemos dado 4 cosas que dicen lo que pasa en nuestras vidas cuando no creemos que Dios es bueno. Cuando no nos vamos a dejar el crédito, cuando no nos enfocamos, cuando dejamos de pedirle a Dios, dejamos de confiar en el futuro, etc. Pero ahora déjeme decirle, a grosso modo, y tal vez más adelante, algún día podemos ver más detalladamente cada uno de ellos, en el Salmo 23, las cosas que Dios dice que contamos usted y yo porque Él es bueno, porque Dios es bueno. Podemos contar con varias cosas. Número 1, porque Dios es bueno, Él suplirá mis necesidades cuando esté preocupado. Porque Dios es bueno, Él suplirá mis necesidades cuando esté preocupado. ¿Qué dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. No dice algunas cosas me faltarán. Él dice nada me faltará, porque Él es bueno, Él suplirá mis necesidades cuando esté preocupado. Nada, cero. Él sabe cuáles son mis necesidades, de cuáles cosas tenemos necesidades, dice la Biblia en el libro de Mateo. Porque Dios es bueno. Número 2, en el Salmo 23, Él me enseñará a relajarme cuando yo esté estresado. Y esta es una palabra que estamos necesitando y que a veces no vemos en nuestras vidas. Él me enseñará a relajarme cuando esté estresado. El Salmo 23, en el verso 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Y esto es una metáfora que nos habla de tener paz y de tener tranquilidad. ¿Quién es el que me va a hacer descansar? ¿Quién es el que me va a hacer reposar? Dios a veces nos pide que nos recostemos, que nos acostemos, que tengamos paz, porque no fuimos lo suficientemente inteligentes para acostarnos por nosotros mismos y para buscar esa paz. La Biblia dice, busca la paz y síguela. Estamos trabajando mucho y estamos, como dice alguien por allí, quemando la vela por los 2 lados, quemando la candela por los 2 lados. Y la estamos gastando muy pronto. Dice la Biblia que Él te hará descansar. Él nos va a hacer relajarnos cuando estemos tensos. Lo tercero que pasa porque Dios es bueno es que Él repondrá mi fortaleza cuando yo esté vacío. Repondrá mis fuerzas cuando yo esté vacío. Dice la Biblia que Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Y cuando pensamos que Dios está a kilómetros de distancia, la Biblia dice, Salmo 23:3, confortará mi alma. Otra versión, recargará mi alma. Y otra versión, Él restaurará mi alma. La mayoría de versiones modernas dice, Él renueva mis fuerzas. Y yo tengo sustento, tengo mis necesidades satisfechas, tengo descanso, tengo equilibrio. Él va a enseñarme cómo relajarme, pero también va a restaurar mi alma porque mi alma se desgasta. Y este hombre interior, esta alma tiene que ser restaurada. Me llama cuando yo estoy vacío. Lo cuarto que pasa en nuestra vida, según el Salmo 23, porque Dios es bueno, es que me guiará cuando esté confundido. Cuando no sepamos qué hacer. No hay nada que nos ponga más tensos que la indecisión. No hay nada que produzca más estrés que no tener una respuesta, que no saber qué hacer. Y la Biblia dice, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Si hay algo que Dios ama, es su nombre, es su palabra. Y su palabra Él la ha dado y Él me va a guiar por sendas de justicia. Hay una quinta cosa que el Salmo 23 nos dice que pasa, porque Dios es un Dios bueno. Dios dice, Él caminará conmigo cuando los días sean difíciles, oscuros, tenebrosos. Cuando esté pasando el día malo, Él caminará conmigo, porque Dios es bueno. Es que si no creyéramos que Dios es bueno, no seríamos capaces de recibir estas bendiciones ni de esperarlas. El Salmo 23, verso 4, sabiendo Dios que vamos a pasar momentos de temor y de angustia, dice,
Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. De manera, hermano y hermana, que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios camina contigo, no hay ninguna cosa que se venga, porque todo lo demás ha sido creado por Dios, y ninguna cosa creada, dice la Biblia, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Número 6, Salmo 23, porque Dios es bueno, Él me protegerá cuando yo me sienta inseguro. ¿Cuántas veces nos sentimos inseguros en nuestra vida? ¿Cuántas decepciones hemos tenido? ¿Cuántas veces no sentimos esa paz de Dios? Salmo 23, en el verso 4, dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Para mucha gente no significa tanto como para los que recibieron la palabra en aquel momento, pero el cayado es algo como un bastón grande, algunas veces curvo, que servía para las ovejas. El cayado era para las ovejas. Y si alguna se descarriaba, si alguno estaba muy al borde del precipicio o se estaba apartando de la manada, el pastor tomaba el cayado y con esa curva del cayado jalaba a la oveja, sea de sus patas o del cuello, y la acercaba a él o la libraba de un peligro. Entonces, el cayado es algo para las ovejas. La vara, que era como un bastón, como de unos 60, 70 centímetros de grande, generalmente con una curvita, con una pelota allí fuerte, era para los enemigos, era para protección de las ovejas. El cayado era para seguridad de las ovejas y la vara era para protección de las ovejas. Cuando andaba por allí un puma, cuando andaba por ahí un león, algún animal que quisiera ser un depredador de las ovejas, el pastor tenía un cayado para defenderlas y una vara para defenderlas y un cayado para guiarlas y cuidarlas. Así que el salmista dice en el Salmo 23, conociendo al pastor: tu vara y tu cayado me infundirán aliento, me dan protección y me dan seguridad. Tal vez no significa nada para nosotros, pero tengamos algo. En Dios, en Cristo, hay protección y seguridad, porque Dios es bueno, Él me protege y me hace estar seguro, porque Dios es bueno. Número 7 del Salmo 23, Él mostrará públicamente su favor en mi vida. ¿Sabe, hermano? Que Dios va a mostrar a la gente que el favor de Él está contigo, que Él está inclinando su báculo, como también se le llamaba su cayado. Salmo 23, 5 dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Dios quiere poner favor a tu vida, y es otro término, favor, para decir bondad. Favor y bondad son sinónimos. La gente va a ver la bondad de Dios en su vida. Él va a mostrar públicamente que su bondad está conmigo. No solamente aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, sino que mi copa, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Has llenado mi copa hasta rebosar. Estoy con un Dios que nos protege, que a pesar de esta pandemia, que a pesar de haberme quedado sin trabajo, Dios ha sido bueno, no porque te lo mereces, no porque te lo has ganado, pero aún sin tener cosas en las cuales te sentías seguro, tienes que estar seguro de otra cosa. Dios va a cuidarte, su vara y tu cayado te infundirán aliento, y aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque me quede sin trabajo, aunque, como decía Habacuc, la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, Él está contigo, y eso es lo importante. Número 8, según el Salmo 23, porque Él es bueno, seguirá siendo bueno conmigo, pase lo que pase. Puede ser que unas personas, aún gente que amabas, no son buenas contigo, dejaron de serlo, pero hay algo que puedes contar: Dios seguirá siendo bueno, no por lo que tú hagas, pase lo que pase, Él va a ser bueno contigo. Por eso dice el Salmo 23:6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida yo voy a contar con el Señor, porque Dios es bueno. Y no sé qué va a pasar con mi vida, no sabemos lo que va a suceder con mi vida mañana, no puedo decir nada de la siguiente hora, pero sí sé algo: Dios estará conmigo y me va a ir bien, porque ciertamente el bien y la misericordia me llegará todos los días de mi vida. Número 9,
del Salmo 23, porque Dios es bueno, Él me llevará consigo al cielo algún día. Y esta promesa es preciosa. Salmo 23 termina diciendo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es mucho tiempo. Es para siempre, como es la bondad de Jehová, y para siempre su misericordia, y para siempre es la bondad de Jehová. Entonces, porque Dios es bueno, quiere darte una vida de subsistencia y suplir tus necesidades. Quiere darte una vida de equilibrio y te va a enseñar a relajarte cuando estés estresado. Dios quiere darte una vida de resistencia y reponer nuestras fuerzas y confortar nuestra alma. Quiere darnos una vida de dirección. Él me guiará por sendas de justicia. Quiere darte una vida de confianza. Quiere darte una vida de seguridad, porque nos protege para sentirnos seguros. Quiere darnos una vida de influencia en público. Quiere darte una vida de abundancia, que tu copa se derrame. Él quiere darte una vida buena, hermanos, de bondad, y estar contigo el resto de tu vida. Y todavía quiere darte una herencia. En la casa del Señor moraré por largos días. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no necesita eso? Todo el mundo necesita lo que Dios está ofreciendo para nuestras vidas. ¿Qué es lo que está pasando que no lo disfrutamos? Estamos buscando en los lugares equivocados. Estamos buscando las necesidades para mi carrera, las necesidades, mi cuenta de banco, mi casa, mi teléfono, mi estatus, mi reconocimiento para nuestros matrimonios. Y Dios dice, no, no y no, soy yo. Lo que necesitas es a mí. Yo soy lo que tú estás necesitando. Yo soy la fuente de todas tus necesidades. Ahora, ¿de dónde obtienes todos esos beneficios? Lo acabamos de leer, de que tengo un pastor y que dice que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Todos esos beneficios los obtengo de que Dios es mi pastor. ¿Quién es mi pastor? Cristo es mi pastor. Capítulo 10, verso 10 y 11 del libro de San Juan. O Cristo está diciendo la verdad o es un gran mentiroso. Capítulo 10, versos 10 y 11 de San Juan. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Pero Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Todos los beneficios están disponibles para usted y para mí, porque Él es bueno. Si Dios no fuera bueno, no tendríamos todos estos beneficios. San Juan capítulo 10, verso 18. Jesucristo vino a la tierra, hermanos, y pagó por todas sus necesidades en la cruz. Él pagó por esos beneficios que dice el Salmo 23 en su vida. Él vino, San Juan 10, 18. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. A mí nadie me quita la vida, sino que yo la doy y la vuelvo a tomar. Vino a morir por nuestros pecados. Vino a pagar por nuestras deudas, para que usted y yo ya no tuviéramos que pagar más. Y el último versículo en Isaías 49, 15 y 16. Isaías 49, verso 15 y 16. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpido. Delante de mí están siempre tus muros. Hace cientos de años, antes de que Cristo muriera en la cruz, Isaías escribió que esos clavos en sus manos, aunque no habían sido puestos, iban a quedar grabados en las palmas de las manos del Señor. Y cuando lleguemos al cielo, lo hemos dicho, las únicas cicatrices que usted y yo vamos a encontrar son las de Jesucristo en su costado, en las palmas de su mano y en su frente, porque Él dice, grabado te tengo en la palma de mi mano. Eso se trata de cuánto Él nos ama. Y Él dice, esta es la seña de que yo te amo. Así que cuando usted vea los logros, cuando vea algo bueno en su vida, recuérdese que Dios es bueno. Cuando tenga alguna necesidad, recuerde que Dios es bueno. Y que todo lo que tenemos es porque Dios es bueno. Y lo tenemos porque Cristo murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Dios es bueno y es bueno todo el tiempo. Cuando el tiempo es bueno,
y cuando el tiempo es malo. Ore conmigo. Señor bueno y Padre de la gloria, gracias por tu palabra. Gracias porque reconozco que tú eres bueno todo el tiempo. Cuando todo va bien, cuando las cosas no salen, cuando hay pérdidas, tú eres bueno. Y me dirijo en esta tarde a ti para poner mis peticiones y creer que voy a ver la respuesta aquí en la tierra de los vivientes. Veré la bondad de Jehová y no voy a desmayar. Señor, bendice la iglesia, bendice a los hermanos, dales confianza y esperanza, porque creemos anticipadamente que tú harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos estamos viendo.